Buenas noches. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Ay, calladitos. La máscara no los deja hablar, ¿verdad? Está bien. Vamos a comenzar hoy con el tema. Siempre hay una enseñanza nueva. Tomen la que les vaya a llegar más, la frase, la idea, la enseñanza. Estamos continuando con el curso de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. La estamos meditando. Y es algo muy, muy interesante porque estamos siguiendo la vida de una santa que vivió muy pocos años en esta tierra. 24 años de edad y medio. A los 24 años, todavía no llegaba a los 25, falleció. Pero en esos pocos años hizo tantas cosas de una manera muy sencilla, sin nunca salir del convento. Nunca salió de su casa, o sea, obviamente salían a pasearse o algo, pero estuvo de niña en su casa siempre y de ahí se fue directa al convento. Y en el convento entró a los 15 años de edad y a los 24 murió. Duró 9 años en el convento nada más. Es muy interesante cómo de una forma tan sencilla Santa Teresita nos enseña a vivir en la presencia de Dios. De una forma muy sencillísima nos enseña a hacernos santos como los niños, dice ella. A su camino de vida espiritual le llama mi caminito. Porque ese es algo para niños o de niños, pero que los adultos lo pueden usar. Y ella, el texto de Jesús cuando dice, si no se hacen como niños, no podrán entrar al reino de los cielos, le pegó mucho a ella. Y claro, qué bueno, con mucha luz. Y ella se sentía una niña, pero era una niña muy inteligente. Y de joven y de adulta era muy inteligente porque leía mucho. Como no había televisión ni radio, gracias a Dios, y el celular no lo habían inventado todavía, no le compraron celular. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cuál era su celular? Los libros. Los libros eran el celular de antes. Los libros eran la tele de antes. La gente aprendía a leer y se ponía a leer libros. Y en los libros está la sabiduría, porque la gente que escribe libros se toma el tiempo para redactar, para escribir, para transmitir lo que quieren enseñar. Y tiene la ventaja de que es de los miles de libros que hay, tú escoges nomás los que sean buenos. Escoges los que te van a servir. Hay unos mejores que otros. No tienes que perder el tiempo leyendo libros malos. Para todo hay libros buenos y libros malos, hasta de novelas. No tienes que perder el tiempo viendo libros malos. Te puedes ir a los puros buenos. En el internet o en la televisión, muchas veces te ponen lo que te quieran poner y a veces tú no escoges, sobre todo en la tele. Y en internet la gente no sabe escoger tampoco. La gente agarra lo que le pongan. En TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Agarra lo que le pongan la gente. No saben escoger, no saben seleccionar mucha gente. Y por eso se llenan su cabecita de basura, de cosas que a veces no necesariamente les hacen daño, aunque muchas que sí, pero cosas que te distraen, que te apartan del camino, que te hacen desviarte. Y la ventaja de los libros es que te puedes concentrar en lo que quieras. Y un buen libro es como un buen amigo, dicen por ahí muchos. Te da mucha luz, enseñanza y, y crecimiento. Este curso que les estoy dando está basado en un libro. Es un libro que les estoy leyendo y comentando. El libro de la vida de ella. Historia de un alma. Y cuando yo les preparo los temas a ustedes, los cursos y demás, los saco de libros. Empezando por el libro que más uso, que es la Biblia. De allí. Pero vidas de los santos, enseñanzas de los maestros, especialistas en una materia, psicólogos, maestros de educación, formación familiar, formación de niños, etcétera. Leo los libros y de allí saco los temas para darles. La ventaja de los libros, ¿ok? Entonces, mi consejo es úsenlos, léanlos, escójanlos, pregunten cuáles son buenos a alguien que sepa aconsejarles. Y vas a ver cómo te cambia tu forma de pensar, tu forma de ver, te cambia la vida. Son hermosos. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Siéntense derechitos. Respiren profundo. Yo les pido que en este momento reciban la paz de Dios. Estamos en el nombre de Jesús reunidos. Y los que estamos aquí estamos en un lugar santo, pero los que están en su casa, hagan santo ese lugarcito. Porque si tú en un momento te pones a orar, en donde estés se convierte en tu convento, en tu monasterio, en tu santuario, en donde estés. Tú lo santificas con tu actitud, trayendo al Espíritu Santo allí. Entonces aprovechenlo. Trae el Espíritu Santo. Vamos a respirar profundo, con mucha paz.
y le vamos a decir al Señor, Señor, gracias, gracias por el don de la fe. No te lo puedo pagar nunca. No te lo puedo ni siquiera agradecer suficiente. Pero te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque me has dado esa posibilidad de tener una amistad contigo, de quererte, de amarte, de buscarte, de estar contigo, de crecer y caminar contigo. Gracias, mi Dios. Tú mejor que nadie sabes que no lo merezco, pero también yo sé que a ti no te importa si lo merezco o no. Mientras yo quiera con sinceridad buscarte y seguirte, eso es todo lo que te interesa a ti. Tú me purificas, tú me lavas, tú me salvas, tú me sanas y me haces acercarte a ti, Señor, acercarme a ti. Bendito seas, Dios Santo. Alabado seas, Señor Santísimo. Yo te quiero dar todo el honor y la gloria y decirte con mis hermanos que están aquí presentes y que están repartidos de muchas ciudades, te decimos todos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, mis hermanos. ¿Por qué me apagaron la música tan feo? Ay, qué feo la apagaron. Lo he dejado. ¿Se apagó sola? ¿Se acabó? Oh, qué mal. Hay una versión corta y una versión larga. Hay que tomar la versión larguita. Muy bien. Pero qué coincidencia, ¿eh? Que terminamos la oración y se acabó la música. Sin planear. En esta vida, mis hermanos, hay algo que quiero recordarles, porque yo me lo tengo que recordar a mí, en mi relación con Dios, en mi vida espiritual, en mi conseguir la paz. No importa lo que tengas o lo que no tengas. Lo que importa es si tienes paz en tu alma. Entiendan esto, por favor. La paz de Dios, no la paz del mundo. No importa si tienes cosas, incluso si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes abundancia o estás batallando con las cosas materiales, si tienes salud o no tienes, aún eso, no importa si tienes paz y a Dios en tu alma. Y yo me lo tengo que recordar, mis hermanos, porque a veces queremos cosas y perdemos la paz y nos desesperamos y a veces queremos tratos de la gente, que me traten de cierta manera, que me den cierto respeto. Y aún eso, el estarlo exigiendo y esperando, me causa mucha frustración. Porque la gente nunca te va a dar lo que tú quieres que te dé. Porque la gente vive para sí mismos. Y aún aquellos que te quieren, pues no son perfectos. Entonces, tranquilo, tranquila. No importa lo que tengas o no tengas, mientras que tengas a Dios. Claro, claro que le pedimos salud, claro que le pedimos abundancia, lo vamos a hacer. Pero lo que quiero que entiendan es, más importante que todo eso, es tener la paz de Dios. Vamos a ver unos momentos el día de hoy, continuando la vida de Teresita, cómo perdía la paz ella como todos nosotros, tenía problemas. Y problemas que en su interior le causaban agonía, angustia. Hoy vamos a hablar de uno de sus problemas más serios que tuvo cuando tenía 14 años de edad. Un problema muy serio que tuvo para pedir permiso a su papá primero de ir al convento. Sufrió mucho porque tenía miedo de lastimarlo y tenía pavor de que su papá le fuera a decir que no, que todavía no se fuera o que no se fuera al convento. Porque si el papá le decía que no, ella no podía irse. Ella era obediente. Y con todo el dolor de su alma y su corazón lo hubiera obedecido. Pero ella, por un lado, estaba en esa lucha. Sentía el fuego desesperante de ir a seguir a Dios en una vida consagrada y tenía el pavor y el miedo de que se lo impidieran. Ese era con el papá. Pero tenía un tío que era como su segundo papá, hermano de su mamá, el que prácticamente los recogió a ellos cuando muere su mamá y se los trae a su pueblo, a Lisieux, porque vivían ellos en otro pueblo, Alençon, donde nació Teresita y las demás hermanas. Pero cuando muere su mamá, Teresita tenía 4 años de edad, el tío les dijo, vénganse para acá. Es más, la mamá le dijo antes de morir a su hermano, porque ella murió de cáncer, antes de morir le dijo,
cuida a mis hijas, te las encargo. Y sobre todo tu esposa, la tía María, que ella sea como su madre. Ya no van a tener una madre mis hijas. Le dijo a su cuñada, cuida a mis hijas. Y ellos lo hicieron. Esos tíos de alguna manera les ayudaron para llevárselos a Licio y crecieron con ellos. Entonces Teresita tenía que pedir permiso a él también. Era como ella se llevaban en la familia y respetaban eso. Entonces los dos tenían que aprobar su ida al convento. Y como estaba tan chiquita, tenía 14 años de edad, la misma edad a la que yo entré al seminario. Como ella estaba tan chiquita, adolescente, lo más seguro es que le iban a decir que no, que estaba loca. ¿Cómo se te ocurre? No, espérate, deja que pase tiempo. Sus hermanas ya habían entrado, las dos mayores, pero entraron a una edad mucho más grande. Y ella estaba muy chica, 14 años de edad. Vamos a ver lo que pasó en su vida. Muy interesante. Vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada. Terminó de hablar cuando le comentó, primero le confió a su hermana Celina, que era la hermana más pegada a ella, le confió que quería entrar al convento y Celina la apoyó. También no sabía si Celina la iba a desanimar, pero no, Celina le echó ánimos. Dijo, claro, adelante hermanita, yo voy a orar a Dios y te voy a apoyar y te voy a empujar y para que tú seas sigas a Dios donde lo quieres seguir en el convento, con las otras hermanas que están allá. Ya estaban Paulina y María allá, con las hermanas mayores. Ándale, porque Leonia se iba a otro convento, la tercera hermana, pero a otro convento con otras religiosas, donde estaba una tía. Entonces Celina la apoyó, pero luego viene la lucha con su papá. Vamos a leer lo que ella cuando lo está escribiendo. Dice así, después de decirle conté a Celina y Celina me apoyó. Y luego dice, en cambio yo no sabía yo qué medios emplear para decírselo a papá. ¿Cómo hablarle de separarse de su reina a él, que acababa de ofrecer en sacrificio a sus 3 hijas mayores? Ya se habían ido las 3 mayores al convento. ¿Cómo iba yo a romperle el corazón a mi padre? Porque ella era la consentida, Teresita era la chiquita. Era su consentida. Le decía su reinecita. Dice, ¿cómo voy a decirle que va a separarse de su reina a él que acababa de ofrecer en sacrificio a sus 3 hijas mayores? Eso le angustiaba a ella lastimar a su papá. ¿Cuántas luchas íntimas tuve que padecer, está narrando ella, antes de sentirme con el ánimo, el coraje para hablar? Sin embargo, tenía que decidirme. Iba a tener 14 años y medio. Solo 6 meses nos separaban de la hermosa noche de Navidad en la que había resuelto entrar a la misma hora en que el año anterior había recibido mi gracia. ¿Se acuerdan cuando tenía 13 años, la noche de Navidad? Cuando regresan, es la noche de su conversión, porque su papá dijo, ay, otra vez darle dulces a esta niña, y ella huyó, y para ella fue un golpe a su ego, pero un golpe que la hizo vencerse. Ya les narré eso en un tema anterior, la conversión de Teresita, hace como 3 temas les hablé de ese punto. Ok, no lo voy a repetir. Pero para ella eso fue algo significativísimo, porque dijo, aquí cambió mi vida, aquí dejé de vivir yo para mí. Y comencé a vivir para Dios y empecé a orar por los demás. Y fue cuando después oró hasta por un criminal y por otras gentes para que se convirtieran. Y para ella esa noche fue fabulosa, fue la noche de su conversión. Porque de ser una niña buena, pero un poquito egocéntrica, eso era. Una niña buena, pero egocéntrica, muy centrada en sí misma. Pensaba mucho en sí. Y en parte es porque así la habían criado, como consentida, como mimada. Cuando sufre eso que fue una especie de rechazo momentáneo, porque su papá la adoraba. Pero el papá andaba cansado ese día y hace ese comentario. Entonces, para ella fue como pensar, oye, sí es cierto, ¿por qué yo siempre tengo que ser la primera en todo? Y entonces eso lo transmitió ella para con Dios. Señor, perdóname, ¿por qué yo siempre estoy pensando en mí misma? ¿Por qué no me pongo a pensar en los demás? Incluyendo mi padre que está cansado y otra gente. ¿Por qué pienso yo que la gente tiene que vivir para mí? Noten esto, mis hermanos, porque mucha gente así piensa. Hoy en día hay mucha gente muy egocéntrica, niños, adolescentes y adultos. Todo es para mí. Todo tiene que ser para mí. Yo soy la persona más importante del mundo. Yo soy la persona que más vale en el mundo. Todos me tienen que dar.
¿Qué es eso? Puro egocentrismo, pura egolatría, puro egoísmo. Todo lo que empieza con ego, ego, ego. Yo. Y mucha gente no se da cuenta y así vive. Y muchos adolescentes así son porque no les han enseñado a renunciar de sí mismos, a negarse a sí mismos, a buscar primero el bien, lo que nos dice Jesús, buscar primero el bien de los demás antes que el tuyo. Allí tuvo su conversión, Teresita. Entonces ella quiere relacionar, era su ilusión, entrar al convento más o menos en la misma fecha en que había sido su conversión, cuando estaba todavía de 14 años, pero ya una semana de tener 15. Era su ilusión entrar a más tardar a los 15, porque ella cumple años el 2 de enero. Y el 25 de diciembre, de cuando ella tenía 13 años, tiene esa conversión. A la semana cumple 14, ya pasaron 6 meses más o menos, y está ella queriendo ir al convento, y está en esta situación, hablar con su padre. Y quería ella apurar las cosas, porque quería entrar, como les digo, lo más antes posible, a los 14 o antes de cumplir los 15 o a más tardar a los 15. Eso es lo que ella soñaba. Pero en los conventos no aceptaban a muchachitas tan jovencitas. Tenían que tener 18 por lo menos. En raras ocasiones aceptaban a una de 16, muy raras ocasiones. Y ella apenas tenía 14. Ya yendo a los 15, pero todavía muy chica. Ok, para que entiendan el contexto. Voy a leer ahora sí a ella. Sin embargo, yo tenía que decidirme. Iba a tener 14 años y medio. Solo 6 meses nos separaban de la hermosa noche de Navidad en la que había resuelto entrar a la misma hora en que el año anterior había recibido mi gracia. Para hacer mi gran confidencia, elegí el día de Pentecostés. Estamos hablando más o menos de mayo, cuando tenía 14 años. Elegí el día de Pentecostés. Todo el día supliqué a los santos apóstoles que oraran por mí. Oren por mí, a los apóstoles. Que me inspiraran las palabras que tenía que decir. Iba a hablar con su papá. ¿Que no eran ellos acaso los que debían ayudar a esta niña tímida a quien Dios destinaba a ser apóstol de apóstoles por la oración y el sacrificio? Fíjate cómo se ve ella a sí misma. Ya está de monjita ahí cuando escribe este libro. Yo soy un apóstol de apóstoles. Ella le llama apóstoles a los sacerdotes. Porque ella se dedicaba a orar y ofrecer sacrificios por los sacerdotes. Esa era su misión, especialmente por los sacerdotes misioneros, especialmente por los misioneros. Y ella se autonombra así, se autodefine como apóstol de apóstoles. El apóstol es un enviado. La palabra apóstol significa enviado. Un enviado de Dios a convertir almas a hacer una misión. Y ella es una enviada para ayudar a los enviados, para servir a los enviados, orando desde el convento, sin salir ella a las misiones. Por eso fue nombrada la patrona de las misiones. Sin salir de misiones, su trabajo es ofrecer todo, su vida, oración y sacrificios por los sacerdotes para que ellos conviertan a muchas almas para Cristo y que sean santos. El sueño de ella era que los sacerdotes fueran santos. Y yo cuando les he contado mi testimonio les he dicho, ella me buscó a mí. Yo no sabía. Yo no sabía. Ella me buscó a mí. Y me estuvo dando gracias y bendiciones desde que estaba en el seminario sin que yo lo supiera. Yo me enteré un año antes de, 2 años, año y 10 meses antes de mi ordenación. Yo me enteré de lo que ella estaba haciendo por mí. Y se lo narro todo eso en mi testimonio. Ella es un apóstol de apóstoles. Pero, de igual manera, ella sirve a misioneros, a misioneras y a personas que quieran dedicarse a convertir almas para Dios. Es una patrona de nosotros. Y ojalá que todos se animaran a hacer eso, ¿eh? Misioneros y misioneras bien comprometidos. Casados o solteros, no importa, pero misioneros o misioneras bien comprometidos con Dios. Sigo leyendo. Acuérdense, está ahí orando a los apóstoles. Porque dice, yo voy a ser apóstol de apóstoles, entonces ustedes pidan por mí, apóstoles le pide. A los 12, ya contando a Pablo también, y a Matías. Solo por la tarde
Al regresar del oficio de vísperas, la oración de la tarde, fíjense, ellos iban al templo varias veces al día, ¿eh? Siempre que podían, iban a hacer oración al templo. Dice, solo por la tarde, al regresar del oficio de vísperas, encontré la ocasión para hablar a mi querido padre. Se había ido él a sentar al borde del aljibe en el patio de atrás de su casa, al borde del aljibe, y allí, con las manos juntas, contemplaba las maravillas de la naturaleza. Yo conozco ese patio, fui una vez a visitar esa casa en Lisieux, Francia. Y le hicieron allí, exactamente donde ella le pidió permiso a su papá, esto que voy a leer aquí, le hicieron, está una estatua, le hicieron una estatua, está la banca, está ella en estatua de mármol y su papá, y ella pidiéndole a su papá permiso de irse al convento. Está esa estatua ahí. Emma, ¿la pueden ver? Ahí está, la estamos viendo de espalda esa estatua, mira. ¿Lo están viendo de espalda la estatua? Esa es la casa donde ella vivió. Ahí está la estatua. A ver si la encontramos, algo así como Statue of the Little Flower en Images, Google Images. Si te vas en el browser, Google Images, the Little Flower asking for her father permission, something like that. Vas a encontrarla de frente a esa estatua y ahí te la vas a encontrar en Google Images. Y toma tu tiempo, take your time, no te preocupes. Me haces una señal si la encuentras, ¿eh? Para verla de frente a esa estatua. Ahí está. Y es lo que le voy a leer aquí. Vamos a ver. Dice así. Que estaba su papá ahí, sentado, viendo el jardín de ellos, que cuidaban mucho. Contemplaba las maravillas de la naturaleza. El sol poniente doraba la copa de los grandes árboles en los que los pajarillos cantaban alegremente su oración vespertina. ¿De cómo le llama ella el canto de los pájaros? Estaban cantando su oración de la tarde, su oración vespertina. Mis hermanos, el que es santo ve todo santo. Y el que es diablo ve todo diablo. Los malvados no ven más que maldad en todo y en todos. Los buenos ven bondad en todo y en todos. ¿De cuáles eres tú? No son pedradas, ¿ok? Pero bueno, ahí cada quien. El rostro hermoso de papá, sigo leyendo. El rostro hermoso de papá tenía una expresión celestial. Era un buen hombre, tenía para ese entonces unos 50 y algo de años. Tenía una expresión celestial. Comprendí que su corazón estaba inundado de paz. Sin decir palabra, me senté a su lado, con los ojos bañados de lágrimas. Me miró tiernamente, tomó mi cabeza entre sus manos y la apoyó sobre su corazón, mientras me decía, ¿qué tienes, reinecita mía? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Luego, levantándose como para disimular su propia emoción, se puso a caminar lentamente, manteniendo siempre mi cabeza junto a su corazón. Entre lágrimas, le confié mi deseo de entrar en el Carmelo. Ahí se llama el convento de las Carmelitas. En el Carmelo. Entonces sus lágrimas se mezclaron con las mías, pero no dijo una sola palabra para apartarme de mi vocación. Simplemente se contentó con hacerme notar que yo era aún muy niña para tomar una determinación tan seria. Pero defendí también mi causa, que papá, tan sencillo y recto por naturaleza, quedó pronto convencido de que mi deseo era el de Dios. Y en su fe profunda exclamó que Dios le hacía un honor muy grande al pedirle así a sus hijas. Continuamos largo rato nuestro paseo. Mi corazón, aliviado por la gran bondad con que mi incomparable padre había recibido mis confidencias, se desahogaba suavemente en el suyo. Papá parecía gozar de esa alegría serena que da el sacrificio cumplido. Me habló como un santo. Querría recordar sus palabras para escribirlas aquí, pero conservo tan solo un recuerdo envuelto en tal fragancia que no lo puedo expresar. Lo que recuerdo muy bien es la acción simbólica que mi rey querido realizó sin saberlo.
Se acercó a una pared no muy alta y me mostró unas florecillas blancas como azucenas en miniatura. Y cortando una, me la dio, explicándome con cuánto cuidado Dios la había hecho nacer y la había conservado hasta entonces. Al oírlo hablar, creí estar escuchando mi propia historia. Tan semejante era lo que Jesús había hecho para la florecilla y para Teresita. Recibí esa pequeña flor como una reliquia. Observé que al quererla tomar, papá había arrancado todas sus raíces sin romperlas. Parecía destinada a seguir viviendo, pero en otra tierra más fértil que el suave musgo donde había transcurrido sus primeros días. Esa mismísima acción acababa de hacer papá unos momentos antes cuando me dio el permiso para escalar la montaña del Carmelo y dejar el risueño valle, testigo de mis primeros pasos en la vida. Coloqué mi florecilla blanca en mi libro de la imitación de Cristo, en el capítulo que está titulado Amar a Jesús sobre todas las cosas. Allí está todavía, solo que el tallo se ha quebrado junto a la raíz y con ello Dios parece decirme que pronto romperá los lazos de su florecilla y no dejará que se marchite en la tierra. Ella ya se veía morir joven, ¿eh? Ella sospechaba que no iba a vivir muchos años. Y aquí lo escribe. Yo creía que después de haber obtenido el consentimiento, ahí está la estatua, mira, la están viendo, ¿verdad? La estatua cuando habla con su papá. Muy bonita. Yo creía que después de haber obtenido el consentimiento de papá, podría volar libremente al Carmelo, pero muchas pruebas más dolorosas iban a probar todavía mi vocación. Todavía iba a tener más pruebas. Muy temblorosa, le confié a mi tío la resolución que había tomado. Ahí está el tío, que era más duro. Me prodigó todas las muestras de cariño posibles, pero no me dio su permiso para partir. Por el contrario, me prohibió que hablase de mi vocación antes de los 17 años. Era contrario a toda prudencia humana, decía, hacer entrar al Carmelo a una niña de 15 años. Era contrario, siendo la vida de la Carmelita a los ojos del mundo una vida de filósofo, sería un perjuicio grave para la religión permitir que una niña sin experiencia la abrazase. Todo eso le dijo el tío. Todo el mundo hablaría, etcétera, etcétera. Llegó a decir que haría falta un milagro para que se decidiese a dejarme ir. Comprendí que todos los razonamientos serían inútiles y me retiré con el corazón sumido en la más profunda amargura. Mi único consuelo era la oración. Supliqué a Jesús que hiciera el milagro pedido, ya que solo a ese precio podría responder a su llamada. Se sentía desolada, todos sus sueños frustrados por el tío. Aunque el papá le había dado permiso, si el tío no decía, no lo aprobaba, no se podía ir. Era como su segundo papá y tenía mucha autoridad sobre ellas. Y le pedí a Jesús que hiciera un milagro. Aquí empieza una agonía muy fuerte para Teresita en las siguientes semanas. Vamos a leer. Pasó un tiempo bastante largo antes de que me atreviera a hablar nuevamente a mi tío. Me costaba muchísimo ir a su casa. Por su parte, él parecía no pensar en mi vocación, pero supe más tarde que mi gran tristeza lo había influido mucho en mi favor. Antes de hacer brillar en mi alma un rayo de esperanza, Dios quiso enviarme un martirio muy doloroso que duró 3 días. Jamás había comprendido también como durante esta prueba el dolor de la Santísima Virgen y de San José cuando buscaban al niño Jesús perdido.
Me encontraba en un penoso desierto, o más bien, mi alma se parecía a una frágil embarcación sin piloto a merced de las olas tempestuosas. Yo sé que Jesús estaba durmiendo en mi navecilla, pero una noche era tan oscura que me resultaba imposible verlo. Nada me daba luz, ni siquiera un relámpago surcaba los negros nubarrones. En realidad, es bien pobre el resplandor de los relámpagos, pero al menos, si la tormenta hubiese estallado abiertamente, habría podido percibir un instante a Jesús. Está imaginándoselo en la barca, en el mar, en las tormentas, como cuando andaba con los apóstoles. Pero todo oscuro, no lo veía. Sabía que estaba allí en su vida, pero no lo veía, ni lo sentía. Y así le pasa a uno cuando está en una crisis así. Tú sabes que Dios está por ahí, pero no lo ves ni lo sientes. En realidad, bueno, ya leí esa parte. Estaba en la noche profunda del alma. Dice, yo caí como en una noche oscura y profunda del alma. Sigue ella haciendo comparaciones. Como Jesús en el jardín de la agonía. Me sentía sola, sin hallar consuelo ni en la tierra ni en el cielo. Parecía que Dios me hubiera abandonado. Se diría que la naturaleza compartía mi amarga tristeza. Durante esos 3 días no brilló el sol y la lluvia caía a torrentes. He notado que en todas las circunstancias graves de mi vida, la naturaleza era la imagen de mi alma. Cuando lloraba, el cielo lloraba conmigo. Cuando estaba alegre, el sol brillaba y ninguna nube ensombrecía la bóveda azul. Por fin, el cuarto día, que era justamente un sábado, consagrado a la dulce reina de los cielos, volví a casa de mi tío. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando me miró y me hizo pasar a su escritorio sin que yo le hubiera manifestado mi deseo? Empezó por reprocharme amablemente que al parecer yo tuviese miedo de él. Y luego me dijo que no era necesario pedir un milagro, que él le había rogado al Señor que le diera una simple inclinación del corazón y que había sido escuchado. Por cierto, que no tuve la tentación de implorar milagro alguno, pues, a mi entender, el milagro estaba concedido. Mi tío no era ya el mismo. Sin hacer ninguna alusión a la prudencia humana, me dijo que yo era una florecilla que Dios quería escoger y que Él no se opondría más. Esta respuesta definitiva era realmente digna de Él. Por tercera vez, este cristiano de otros tiempos consentía en que una de las hijas adoptivas de su corazón fuera a sepultarse lejos del mundo. Mi tía también se mostró admirable por su cariño y su prudencia. No recuerdo que me haya dicho una sola palabra que pudiese aumentar mi prueba. Me daba cuenta que ella tenía gran lástima de su pobre Teresita, y por eso después que mi tío me hubo dado su consentimiento, ella me dio el suyo, pero no sin demostrarme de mil maneras que mi partida le causaría gran pena. Nuestros queridos parientes estaban lejos de imaginar entonces que tendrían que renovar, 2 veces más, el mismo sacrificio, porque también se van a ir la otra Celina. Pero siempre al tender la mano para pedir, Dios no la presentó vacía. Sus más queridos amigos pudieron sacar de ella abundantemente la fuerza y el coraje que tanto necesitaban. Pero mi corazón me está llevando muy lejos de mi tema. Vuelvo a él casi a mi pesar. Y sigue hablando del tío. Después de la respuesta de mi tío, usted comprende, madre. Les recuerdo que esto se lo está escribiendo ella a la madre Inés, que era la madre superiora, su hermana de sangre. Después de la respuesta de mi tío, usted comprende, madre, con cuánta alegría volví a los Bissoñets, la casa de ellos así le llamaban, a los Bissoñets, bajo un cielo hermoso, cuyas nubes se habían disipado totalmente. También en mi alma había cesado la noche. Jesús, al despertarse, me había devuelto la alegría.
El ruido de las olas se había apaciguado. En vez del viento de la prueba, una leve brisa henchía la vela y yo creía llegar pronto a la playa bendita que veía ya muy cercana. Estaba, en efecto, muy próxima a mi navecilla, pero más de una tormenta habría de levantarse todavía e impidiéndole ver a su faro luminoso, le haría creer que se había alejado para siempre de la playa tan ardientemente deseada. Voy a platicar porque siguen las pruebas, ¿eh? Siguen las luchas. Cuando tú sigues a Dios para hacer su voluntad, les he dicho muchas veces, siempre hay resistencia de parte del enemigo, de parte de otras personas. Van a ponerte obstáculos. Pero, aquí viene una explicación muy importante. Según el grado de conversión o de seguimiento que vas a darle a Dios, es el grado de la resistencia, de los ataques, de las luchas. Cuando tú a Dios le vas a dar algo poquito, tienes poquita resistencia. El enemigo no es gran cosa. Te lucha, pero no mucho. Cuando le vas a dar a Dios algo más de tu vida, el enemigo te lucha más. Te hace más la guerra. Y cuando le vas a entregar toda tu vida, en el caso de Teresita, o de una vocación consagrada, y aparte vas a ser instrumento para convertir almas, agárrate porque el enemigo va a soltar todo el infierno contra ti. Te va a hacer la guerra hasta morir, aunque él tenga que morir. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? Que al lado tuyo va a estar Jesús y sus ángeles. Aunque no los veas, aunque estés en la lancha en la noche oscura, como Teresita decía, en medio de la tormenta, Él está allí y va a vencer con su poder. Mientras tú te mantengas fiel y perseverante, va a vencer con su poder al enemigo. Y una vez que tú demostraste tu fidelidad, tu perseverancia, tu entrega, tu compromiso, tu decisión, entonces te aparta el enemigo y la noche oscura se vuelve un día lleno de luz, de sol radiante. Es como en el mundo espiritual se mueven las dos fuerzas, la de Dios y la del enemigo. Imagínense lo que Teresita iba a hacer. Para ella fue una batalla tremenda. Y casi toda esta lucha y batalla fue en su corazón, fue en su interior y en su mente. Fue agonía tremenda por tratar de seguir al Señor. Y una lucha y otra y otra y otra. El demonio sabía o sospechaba las cosas que Dios tenía planeadas para esta niña. E iba a hacer todo lo que él pudiera para impedirlo. Como lo hizo con Jesús. Hizo toda su lucha para impedir que Jesús hiciera su obra. Y cuando lo andaba haciendo, hizo toda su lucha para matarlo. Y lo logró. Y les he dicho, y el diablo hizo fiesta en el infierno el día que mataron a Jesús. Le habló a todos sus diablos, a sus ángeles del infierno. Hagamos una gran fiesta, logramos matar al mismo Hijo de Dios. Logramos destruirlo. Acabamos con él. Hay que hacer fiesta. ¿Cuál es su sorpresa? Que como dice el dicho, el que ríe al último, ríe mejor. El Padre Celestial, creo que le mandó un telegrama, un text message, le mandó al diablo. Le dijo, no hagas tanta fiesta. Le mandó un texto, un WhatsApp. No te emociones mucho, porque tengo otros planes. Y resucita a Cristo y abre las puertas del cielo para la humanidad entera por el sacrificio de Jesús. ¿De qué tamaño se le han de haber quedado los ojos al diablo? La boca caída hasta el suelo. La gran victoria que yo tuve se convirtió en la más grande de mis derrotas. El gran triunfo que yo logré, matar al Hijo de Dios,
se convirtió en mi peor desgracia, en mi peor fracaso, porque Dios lo convirtió así. Y esto se aplica a nuestras vidas, para aquellos que buscan y caminan con Dios. Si tú te mantienes fiel, esos aparentes triunfos del demonio sobre tu vida, Dios los convierte en las más grandes resurrecciones y de vida nueva y de transformación y bendición para ti y para muchos más a través de ti. Esto es toda una clase de teología y de vida espiritual que nos enseña. Mis hermanos que están viendo esto en grabación, compártanlo con sus familiares y amigos. No sean egoístas. Dejen que más gente conozca cómo trabaja Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y lo vemos en las vidas de los santos. Por eso es tan importante leerlas y meditarlas y reflexionarlas. Teresita está hablando de sus luchas, el momento de la crucifixión, el momento de la muerte espiritual, todo en su alma, todo en su interior. Pero mis hermanos, a veces sufre más el interior que el exterior, ¿eh? Duelen más las heridas del alma que las heridas de la carne. Sigamos leyendo. Pocos días después de haber obtenido el consentimiento de mi tío, fui a ver la madre querida, o sea, a la madre, le está hablando a ella, o sea, fue al convento. Fui a ver la madre querida y a contarle qué contenta estaba porque todas mis pruebas habían pasado. ¿Cuál no sería entonces mi sorpresa y mi dolor al oír de sus labios que el Padre Superior no daba permiso, no consentía que entrara antes de los 21 años? Sufrió para conseguir el permiso del papá. Sufrió para conseguir el permiso del tío y de la tía. Y dijo, ya la hice. Y llega y los peores son el jefe del convento, el padre encargado de ahí. Le dijo, nanáis, chiquita. Lo siento mucho, hasta los 21 años de edad. A esos, y ya cuando dice eso el Padre Superior, pues ya se te acabó todo. Pues ¿y ahora qué? ¿Cómo peleas contra él? Imagínense la terrible angustia, dolor y sufrimiento de ella. Aquí empieza un periodo de su vida muy, muy importante, porque fue hasta Roma a buscar al Papa para pedirle permiso de entrar al convento, chiquita. Literalmente fue hasta Roma. Y el Papa no la peló. Pues no, pues ¿cómo? No tiene tiempo de atender cosas simples para él. Pero es una historia muy interesante porque eso le sirvió a ella para otra cosa, para aprender otras cosas. Pero ya me adelanté. Nada más quiero que sepan, lo que sigue en su vida es sumamente interesante. Este capítulo que sigue, no lo vamos a ver todo hoy. Fíjate bien. Le dijo el Padre Superior que él no consentía que entrara antes de los 21 años. Hasta los 21. Nadie había pensado en tal oposición. Nadie se le hubiera ocurrido. Ella hubiera pensado que le iban a recibir con los brazos abiertos en el convento. Y el padre encargado de las monjitas le dijo, no. Estás muy chiquita. Pienso que en parte influyó que ya había 2 hermanas en el convento y el padre sabía. Y otra hermana se había ido a otro convento. Y probablemente el padre pensó, óyeme, pues todas estas no saben ni lo que están haciendo. Entonces ya por pura costumbre se están metiendo al convento de todas estas hermanas. Tranquilícense, apacíguense. Y hasta la más chiquilla también ya. Váyase a su casa. Espérese que tenga 21 años. La más invencible de todas las oposiciones, dice ella. Sin embargo, sin desanimarme, fui yo misma con papá y Celina a ver al padre. Dijo, vamos a hablar con él. A fin de tratar de conmoverlo, demostrándole que realmente tenía vocación para el Carmelo. A ver si me encuentro la foto donde está ella con un peinado redondo, porque esa foto se peinó así para esta junta. Donde está ella de 14 años de edad, antes de los 15, está ella jovencita y tiene el pelo acá recogido arriba. ¿Han visto esa foto? Esa foto se la sacó cuando fue a esta cita con el padre.
quería verse ella muy grande de edad para que la gente, por eso peinó así, para verse mayor según ella. No sé qué más se puso ella, pero ella quería verse grande. Y esa foto se la sacó para esta ocasión que estamos leyendo. Sigo leyendo. Fui yo misma con papá y Celina a ver al padre, a fin de tratar de conmoverlo, demostrándole que realmente tenía vocación para el Carmelo. Nos recibió muy fríamente, así como que, ay, ya bien lata estas. Nos recibió muy fríamente. Mi incomparable padre, en vano, unió sus instancias a las mías. Nada lo pudo hacer cambiar de parecer. Me dijo que no corría peligro con la demora, que podía llevar vida de carmelita en mi casa, que el mundo no se vendría abajo porque yo no tomara disciplinas, etcétera, etcétera. Pero terminó por agregar que él no era más que el delegado de Monseñor, o sea, el encargado del obispo, y que si éste quisiera permitirme, o sea, el obispo, quisiera permitirme la entrada en el Carmelo, él nada tendría que objetar. Se le dijo, bueno, si el obispo te da permiso, pero yo no. Dice ella, salí llorando de la casa parroquial. Felizmente, mi paraguas me tapaba la cara. Llovía a torrentes. ¿Se acuerdan que dijo ella que cuando ella estaba triste llovía? Y cuando estaba contenta salía el sol. Dice, llovía a torrentes. Papá no sabía cómo consolarme. En cuanto le manifesté mi deseo de ir a Bayou, es otro pueblo donde estaba el obispo, de Bayou, me prometió llevarme allá. Estaba resuelta a conseguir el fin que me había propuesto y hasta llegué a decir que recurriría al Santo Padre, o sea, el Papa, si Monseñor, el obispo, no quería permitir mi entrada al Carmelo a los 15 años. Y dijo, pues hasta el Papa voy a ir. Y lo hizo después. Ya les adelanté algo. Muchos acontecimientos ocurrieron antes de mi viaje a Bayou. Exteriormente mi vida no había cambiado. Estudiaba, tomaba clases de dibujo con Celina y mi experta profesora me encontraba buenas disposiciones para este arte. Sobre todo crecía en el amor de Dios. Sentía en mi corazón ímpetus de amar hasta entonces desconocidos y a veces tenía verdaderos transportes de amor. Una tarde, no sabiendo cómo expresarle a Jesús que lo amaba y cuánto deseaba que fuese amado y glorificado en todas partes, pensaba con dolor que jamás podría él recibir del infierno un solo acto de amor. Entonces le dije a Dios que para agradarle consentiría en verme sumergida en el infierno a fin de que él fuese amado eternamente desde ese lugar de blasfemia. Fíjate las ideas que se le venían. Dice, el infierno nadie adora a Dios. Pues mira, Señor, si quieres, mándame al infierno para que haya por lo menos una persona que desde ahí abajo te esté adorando siempre. Esas palabras tan ingenuas a la vez son muy profundas y muy llenas de amor. Una persona que está dispuesta a lo que sea con tal de hacerte feliz a ti, Señor. Dime si hay un amor más grande que eso, hasta que me mandes al infierno. Yo recuerdo haberle dicho palabras semejantes a Dios en mi oración hace años. Es que estaba en el seminario. Yo le decía, yo sé que tú quieres a todo el mundo en el cielo, pero si a ti te hiciera feliz que yo me fuera al infierno, estaré dispuesto con tal de que tú fueras feliz. Yo le decía eso a Dios en mi oración, antes de haber leído este libro. ¿Quién me inspiraba eso? Era la Teresucha. Seguro que era ella, en mi oración. Porque ella fue la que dijo eso. Vean los arrebatos de amor que tenía ella por Jesús. Sigo leyendo. Sabía que eso no puede glorificarlo, puesto que Él solo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama, se experimenta la necesidad de decir 1000 locuras. Cuando uno está enamorado, dice uno 1000 locuras. Y no importa. Si hablaba así, no era porque el cielo no fuera mi deseo, sino porque entonces mi cielo no era otra cosa para mí que el amor. Y como San Pablo, sabía que nada podría separarme del objeto divino que me había arrebatado. Antes de dejar el mundo, Dios me proporcionó el consuelo de contemplar de cerca almas de niños.
Como era la menor de mi familia, no había tenido esa dicha, o sea, de ver niños en su familia, y era la menor. Estas fueron las tristes circunstancias que me la procuraron. Una pobre mujer, parienta de nuestra empleada, murió en la flor de la edad, dejando 3 niños pequeñitos. Durante su enfermedad, trajimos a casa a las 2 niñitas, de las cuales la mayor no llegaba a los 6 años de edad. Me ocupaba de ellas todo el día y daba gusto ver con qué candor creían todo lo que yo les decía. El santo bautismo ha de depositar en las almas un germen muy profundo de las virtudes teologales, puesto que ya se manifiestan desde la infancia y que la esperanza de los bienes futuros es suficiente para hacer aceptar sacrificios. Dice, yo creo que por el bautismo que recibieron traían la gracia, pero estas niñitas estaban bien dispuestas, huerfanitas de madre, murió su madre. Cuando quería que mis 2 niñitas estuvieran de acuerdo entre sí, en vez de prometerles juguetes o caramelos a la que se diera ante su hermana, les hablaba de las recompensas eternas que el niño Jesús daría en el cielo a los niños juiciosos. La mayor de la niñita, que ya estaba entrando en la edad de la razón, me miraba con ojos radiantes de alegría. Me hacía 1000 preguntas encantadoras sobre el niño Jesús y su hermoso cielo, y me prometía con entusiasmo que siempre cedería a su hermana. O sea, cuando se peleaban, decían, la que sea más santa es la que va a ceder. ¿Quién va a ser? La que quiera más, porque eso se lo decían a ella también con Celina cuando estaba chiquita. La que quiera ser más santa, la que quiera recibir más premios en el cielo, ceda ante la otra, en vez de estarse peleando a ver quién gana. Y entonces después se peleaban por ceder. Más bien, ofrecían ceder con tal de ganar más gracias ante Dios y para Dios. Y esta le estaba enseñando Teresita a esas niñitas que estuvieron un tiempo en su casa porque su madre murió. Le estaba enseñando estas cosas. O sea, la vida de la santidad. Así como ustedes a sus niños se lo enseñan igual. Idéntico. La vida de la santidad. Cuando quería que mis 2 niños... repito esa frase. No, está muy largo eso. Déjame ver dónde me quedé. La niñita mayor dice, yo voy a ceder siempre con mi hermana porque quiero agradar al niñito Jesús. Decía que no olvidaría en toda la vida lo que le había dicho. La gran señorita, así le llamaban a ella, la gran señorita. Al ver de cerca a estas almas inocentes, comprendí qué gran desgracia es no formarlas bien desde que empiezan a despertar. Cuando se asemejan a una cera blanda, capaz de recibir la impronta de las virtudes y también la de la maldad. O sea, a los niños se les forma mejor de chiquitos que de grandes. Si de chiquitos los formas en la virtud, en la santidad, en el amor a Dios, de grande no vas a batallar. Si quieres empezar a formarlos cuando estén grandes, forget it. Hazlo, inténtalo, pero qué difícil va a ser. Sigo leyendo. Comprendí lo que dijo Jesús en el Evangelio, que más valdría ser arrojado al mar que escandalizar a uno solo de estos niños pequeños. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fueran bien dirigidas desde que son niños? Sé que Dios no necesita de nadie para realizar su obra, pero del mismo modo que permite a un hábil jardinero cultivar plantas raras y delicadas, dotándolo para eso de la ciencia necesaria y reservándose para sí el cuidado de darles fecundidad, así Jesús quiere ser ayudado en el cultivo divino de las almas. Jesús quiere que tú le ayudes en el cultivo divino de las almas, desde que están niños. ¿Qué sucedería, dice ella, si un jardinero inexperto injertase mal sus arbustos? Si no supiese reconocer la clase de cada uno y quisiese hacer brotar rosas de un melocotonero, haría perecer al árbol que, sin embargo, era bueno y capaz de producir frutos. Así, hay que saber reconocer desde la infancia lo que pide Dios a cada alma y secundar la acción de su gracia sin adelantarse a ella ni retardarla. Como los pajarillos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así también los niños aprenden la ciencia de las virtudes
el canto sublime del amor divino junto a las personas encargadas de formarlos para la vida. Recuerdo que entre mis pájaros, fíjate todo lo que está hablando ella de la educación de los niños. Ahí tendría ella como unos 23 años de edad cuando escribió esto. Ve todo lo que está hablando de la educación de los niños. Ella no tuvo hijos. ¿Cómo sabe tanto? La santidad que Dios le daba. Porque se entregó a Dios. Sigo leyendo. Recuerdo que entre mis pájaros, porque ella tenía pajaritos, jaulas, recuerdo que entre mis pájaros tenía un canario que cantaba maravillosamente. Tenía también un pardillo al que prodigaba mis cuidados, como que otro tipo de pajarillo, al que prodigaba mis cuidados maternales, pues lo había adoptado antes de que pudiese gozar de la felicidad de su libertad. Este pobre prisionero no tenía padres que le enseñasen a cantar, pero al oír a su compañero, el canario, lanzar sus alegres trinos de la mañana a la noche, quiso imitarlo. Era un pajarillo así cualquiera. Quiso imitar al canario. Esta empresa era bien difícil para un pardillo. No sé qué tipo de pájaro será el pardillo. ¿Será un gorrión casero? De esos que hay aquí. No sé. Pues le costaba gran trabajo acordar su vocecita a la vibrante voz de su maestro de música. Era encantador ver los esfuerzos del pobrecito, pero estos fueron coronados por el éxito, pues su canto, aunque mucho más débil, llegó a ser absolutamente igual al del canario. Madre querida, es usted quien me enseñó a cantar. Su voz me encantó desde mi infancia y ahora tengo el consuelo de oír desde que me le parezco, de oír decir que me le parezco. Sé que lejos estoy todavía, pero a pesar de mi debilidad, espero repetir eternamente, Madre, el mismo cántico que usted. Le está hablando su hermana mayor. Antes de mi entrada al Carmelo, recogí muchas experiencias sobre la vida y las miserias del mundo, pero estos detalles me llevarían muy lejos. Voy a seguir con el relato de mi vocación. Hasta aquí voy a terminar hoy. Voy a seguir con el relato de mi vocación. Estamos en la etapa en que le dijeron, no vas a entrar. Hasta los 21 le dijo el padre superior del convento. Hasta los 21. Y está narrando ella y narra también, se sale un poquito del tema de su historia para estar narrando las enseñanzas de lo que iba aprendiendo en la vida. La educación de los niños, de cómo se les forma, cómo aprender a cantar las maravillas de Dios, si les enseñan desde pequeños, etcétera. De grandes va a ser más fácil. Algo hermoso. Ay, Teresita es una maestra grandísima de la vida espiritual. Por eso es una doctora de la iglesia. Y correctamente se le nombró doctora de la iglesia. Voy a continuar ahora, la próxima clase, con su visita al obispo. ¿Qué pasó cuando fue a ver al obispo? Porque ella no quitó el dedo del renglón. Y su papá, aunque le dolía que su hija se le fuera, la amaba tanto y sentía que era la vocación de Dios y él no quería estar en contra de Dios, la apoyó y la llevaba a todos lados para que ella hiciera lo que quería hacer. De irse al convento. Muy bien, vamos a dejar unos minutos para preguntas. Quiero saber si alguien tiene preguntas. Aprovechen ahora. El micrófono, alguien que me haga el favor de llevárselos ahí, desde atrás. Mis hermanos en línea, y los que están en vivo, claro, si tienen preguntas, escríbanlas en texto. Estamos ahí en Facebook Live. Son los únicos que están en vivo. Acá está una pregunta adelante. Ahorita levanta el micrófono. Esa va a traer. Sí. Ajá. Yo Bueno. nomás me quedo como confusa porque digo, ¿por qué cuando te acercas más a Dios y Él tiene el poder de que no nos pasen cosas, nos pasan? Entonces, como, pues la verdad me quedé confusa, padre. Usted y todos los demás. Digo, ¿por qué si Él tiene el poder? ¿Por qué
se permiten tantas cosas entre lo malo y lo bueno? ¿Por qué es eso? ¿Usted ha visto los vientos de Santana cuando vienen a sacudir los árboles? Ujú. ¿Se ha fijado qué sacudidera le dan a los árboles tan fea? ¿Y qué pasa con los árboles cuando le pegan los vientos de Santana? ¿Qué les pasa a los árboles? Se quedan plantados. Se quedan plantados, pero se les caen muchas ramas secas. ¿No se ha fijado? Ujú. Tiran muchas hojas. Aquí nos hacen un mugrero en el asesoramiento de hojas y de palos secos, palos débiles, pero las ramas fuertes se quedan. ¿Por qué Dios permite esas tormentas cuando estamos? ¿Por qué no las para? ¿Por qué no dice, no tormentas, no luchas? Usted, suavecito, sin esfuerzo, en colchoncito, sígame. También otra Porque cosa. serías muy débil. Déjame termino lo que me preguntó, contestar lo que me preguntó. Ujú. Es la manera en que nos fortalecemos en la entrega, en la convicción de Dios. Y no tormentas que vengan en el futuro nos van a tumbar. Porque van a venir tormentas toda la vida. Por eso Dios permite eso. Y también quiere probar tu decisión. Porque muchos ahí a veces se hacen para atrás y no siguen. Pero el que sigue va a estar mucho más firme, más fuerte. Esos árboles zarandeados por los vientos quedan mucho más fuertes que antes. Habiéndole quitado también todas las basuras. En esos momentos de purificación también somos purificados, somos limpiados de mucha basura. Teresita, cuando pasaba por eso, cuando yo he pasado por esas pruebas, Dios te quita mucha basura. Y te sometes y te humillas y te doblas porque no te queda otra ante Dios, y tu orgullo y tu ego desaparecen. Por eso Dios permite esos ataques del diablo, pero no permite que gane más los ataques. ¿Le contesté su pregunta? Sí, Ok. quedé satisfecha. Otra cosa, padre, Ah, también me estaba diciendo una persona muy acercada a mí que si yo le pido a los santos que Dios se entristece y que no necesitamos a nadie porque Él es el único ¿de que... dónde cree que vienen esas enseñanzas? Usted ya sabe, ya les he explicado mil veces eso. ¿De dónde cree que vienen? ¿De gente ilustre, de gente entrenada, de gente que ha estudiado Biblia en serio? ¿O de gente que son como pericos nomás malinterpretando la Biblia y repitiéndose unos a otros lo mismo? Pues yo no le discutí, nada más No, simplemente no que... vas a convertir a los... No. Mis hermanos, discutir con esa gente fanatiquilla y expulgar perros es la misma cosa. Les quitas las pulgas, regresan a su echadero y agarran más. Nunca acabas. Me entristecí, pero pues... No, no tiene que entristecerse. Esa gente les ha lavado el cerebro, pobrecitos. Ellos lo creen firmemente porque su pastorcito les enseñó eso. Les lavaron el cerebro, pobrecitos. También compréndalos. Y les han quitado la gran bendición de la gran familia de Dios. Queriendo, según ellos, hacerle un favor a Dios, eliminan los regalos que Dios nos ha dado. Como si Dios toman pasajes literales del Antiguo Testamento por no estudiar la Biblia en serio, por no ir con buenos maestros de Biblia. Nomás son puros maestrillos que se repiten lo mismo unos a otros. Escuelitas de 3 meses, se preparan en 3 meses y ya te están dando clases. Mis hermanos, antes de que yo me parara a darles clases aquí enfrente, me encerraron por 12 años en 4 paredes. Me encerraron por 12 años a enseñarme, a educarme, a corregirme, a formarme y todo. Y luego ya me soltaron para que viniera a predicar. Y salí a predicar y dije, me falta mucho todavía por aprender. Y ya tengo 32 años más, estudio y estudio. ¿Usted cree que un maestrillo de 3 meses en una escuelilla ahí que va nomás 2 veces por semana y se compra una Biblia, se la sobaquea aquí abajo, se la aprenden de memoria porque les enseñan, ¿ya va a saber interpretar la Biblia? Pues por eso, ni les hagan caso, pobrecitos. Se ponen a discutir con una iglesia que tiene 2000 años, con maestros que traen la tradición de 2000 años, gente que nació hace 3 meses. Por favor. Ni caso haga, pobrecita gente, y no quieren aprender. Ellos quieren nomás repartir lo que les han enseñado y metido en la cabeza, y que siempre, muchas veces tiende a ser antagónico. Es para pelear, no es para crecer lo que les enseñan. La forma que les enseñan no es para aprender, ni preguntar, ni corregirse. Es para pelear. Si uno es un buen cristiano, mis hermanos, verdadero cristiano, uno siempre se tiene que estar preguntando, ¿en qué me tengo que corregir? Incluyendo mis enseñanzas, incluyendo mis ideas. Y si yo fui a estudiar la Biblia con un maestrito ahí que se la compró en la esquina y en 3 meses ya estaba dando clases, yo fui a estudiar la Biblia con esa persona,
No puedo pensar yo que a lo mejor ese no es el mejor maestro del mundo de Biblia. Una iglesita que empezó hace 50 años y formó su propia teología copiando lo que otras iglesitas decían. Empezó a predicar. No se me ocurre pensar que puede haber otras enseñanzas que tienen quizá 2000 años. Y no se me ocurre pensar a comparar cuál puede tener más conocimiento, más peso. Porque esa de 2000 años se ha ido corrigiendo también por 2000 años. Estos han empezado y no se quieren corregir de nada. Pónganse, usen la inteligencia, poquito nada más, mis hermanos. Cuando te llegue la gente con esas cosas de que no le pidas a los santos, que la Virgen María es mala, que es el diablo, que el anticristo, y puras tonterías de esas que no se saben otras, ponte a pensar, ¿de dónde sacan eso? ¿De qué lata del supermercado sacaron esas tonterías y se las están tragando? Pues es las enseñancitas de esas iglesitas que se inventaron unos a otros. Malas interpretaciones bíblicas desde un principio y que no se han corregido. Tienen que corregirse, pero no quieren. Porque es más fácil nomás creerle a mi pastorcito y fundar nuestro grupo de gentes y creer que tenemos la razón y que que nosotros que somos nuevos y novatos y chamaquitos de 5 años, sabemos más que los maestros que tienen 2000 años. Nosotros sabemos más, esos mocosillos. Una arrogancia. Pero bueno, de ahí vienen estas cosas. Muchas veces no es culpa de ellos, les han lavado el cerebro. Y el que se lo está lavando, a él también se lo lavaron. Sí. Padre, una pregunta. Ajá. No sé, pero me pasa algo así. Que cuando oro en la casa, como que Sí. no siento la presencia de Dios. Y cuando vengo acá, yo siento que es mi casa, que no es mi Sí. casa, ¿verdad? Sí. Pero para mí es mi casa. Sí, sí. Siento así, siento la presencia. A Sí. veces sí la siento en mi casa, pero no como No la igual siento. que en el santuario, que en la ¿Por qué? iglesia de ¿Por Dios. qué? Porque cuando nos juntamos en un santuario, que es un lugar consagrado a Dios, se lo hemos dado como su casa de Dios, hay una santidad especial ahí que Dios da. Y el estar reunidos en comunidad trae al Espíritu Santo, pero a jalones. Dijo Jesús, donde haya 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Lo que 2 o más me pidan, yo se los concederé. O sea, la iglesia para Dios es muy importante y le prometió miles de bendiciones a la iglesia. A mí me pasaba lo mismo cuando estaba desde niño. Pues yo en mi casa rezaba todos los días. Pero cuando iba a la iglesia, el rezo me sabía muy diferente. Y más cuando son templos muy hermosos. Y no es el templo, la forma del templo, pero ayuda a recordarme que estoy en un lugar consagrado. Te metes en la oración. Qué bonito. Y los hermanos te contagian de su espíritu de Dios, de búsqueda de Dios. Algo hermoso. Padre, ¿se acuerdan cuando dio a 2 semanas atrás el Evangelio cuando a nuestro Señor lo bautizaron y comenzó a los 30 años y tenía miedo? Digo, Sí. no, pues si usted dijo que tenía miedo, digo, yo tengo terror. Sí. Y cada vez que me pasa algo digo, no, pero Diosito, yo soy guerra de Dios, digo, guerra de Dios. Ya cuando voy en medio camino digo, A mí me consuela mucho. A mí ayúdame, pero sí te pone angelito. A mí me consuela mucho ver que Jesús también, no nomás era Dios, también era humano. Sí. Y también sufrió. Y también batalló y también creció. Me consuela mucho, digo, pues si eso es el Señor, continúa yo, claro. Jesús tuvo miedo, pues, que no voy a tener yo. ¿Sí? Es normal, normal. Muy bien, tenemos aviso el día de hoy. Vamos a hacer la oración final antes de las ofrendas y mis hermanos en línea las pueden hacer por PayPal, por Venmo, por muchas cosas, por Cele. Toda esa información la tenemos ahí en los YouTubes, en la parte de abajo aparece, en la parte de la página principal de Facebook, etcétera. Y todo es para fijar el reino de Dios, mis hermanos. Vamos a continuar ficándolo hasta que nos muramos, ¿ok? Vamos a hacer una oración primero. Dios y Padre Celestial, en tus manos nos ponemos hoy y te pedimos que nos enseñes así como aprendemos de los santos, de Santa Teresita y de tantos más. Enséñanos por medio de ellos también a seguirte a ti, Jesús, mejor, como ellos te siguieron, como ellos te siguen. Bendícenos, Señor, llénanos de tu gracia, danos tu Espíritu Santo. Y para mis hermanos que están aquí en esta noche,
Yo los bendigo, los que están aquí y en otros lugares, y no importa qué día lo estén escuchando esta enseñanza. Yo los bendigo a ustedes, mis hermanos, a sus familias, a sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me despido, mis hermanos, redes sociales. Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase, domingo y demás. Oraciones diarias.